Social Money, un podcast de Social Investor. Pues quizás le parezca un poco precipitado, pero en Social Money creemos que ha llegado el momento de comenzar a pensar en 2022. Soy Cristina Tiriana y no es que quiera anular todo lo bueno que le puede esperar al cierre del año, sino que con el objetivo de ser previsores vamos a adelantarnos en el tiempo y a plantearnos hoy cómo van a ser las temporadas de juntas de 2022 en España. Tienen sus particularidades y, por qué no, también trataremos de avanzar unas pinceladas de los demás. Estados Unidos, del resto de Europa, ¿pues con quién? Pues con Morrow Sodali. Es un proxy solicitor, es decir, es una empresa que asesora a las empresas de cara a las juntas de accionistas y también se encarga de dar apoyo en políticas de implicación, este engagement que tan a menudo si nos sigue, pues tratamos en Social Investor. Así que a un mes de que termine el ejercicio estoy convencida de que tienen mucho trabajo, o no sé, me confundo. Bienvenido, Rodrigo Rodríguez, Account Manager de Morrow Sodali. Pues muchas gracias, Cristina. No te confundes, no te equivocas en absoluto. Estamos a tope porque además desde la oficina de Madrid no solo llevamos España o Iberia, sino que también trabajamos con Latinoamérica, que es un mercado donde las juntas generales extraordinarias tienen un papel mucho más relevante o las solemos ver mucho más a menudo de lo que las vemos en España y suelen acontecer o suelen pasar muchas de ellas en este periodo otoñal, con lo cual no solo estamos en ese proceso de preparación de 2022, sino que estamos trabajando todavía en juntas generales extraordinarias en Latinoamérica de 2021. Pues es perfecto porque hay una evolución. A veces vemos, por ejemplo, las políticas de voto que salen para el arranque de año y luego se van un poco atemperando, cambiando, sí, modificando, actualizando a lo largo de todo el año, con lo cual cuando ya llegamos al año siguiente ya tenemos muchos indicios de cómo puede ser la temporada. Efectivamente. Si le parece, Rodrigo, vamos a hacer una cosa que es para todos aquellos que no hayan seguido tan de cerca la temporada en 2021, pues un poco retraernos al año pasado y ver cuáles fueron los temas más importantes, más calientes de la temporada de junta. Nosotros escribimos mucho de remuneraciones y de políticas climáticas y saber si estos dos temas, y ahora sí le pregunto por España, pueden ser también y van a ser protagonistas de la temporada del año que viene. Pues, si te parece, y empezando por 2021, que es como hacíamos la entradilla, yo creo que remuneraciones siempre, bueno, pues es uno de los grandes temas, por no decir el gran tema que tenemos en todas las juntas de las últimas temporadas, diría yo, ¿no? Y particularmente en 2021 ha sido un tema muy relevante. Si hablamos de relevancia en términos absolutos, en el número de propuestas que se han llevado a las juntas generales de accionistas, remuneraciones no sería el primero, sino que sería la composición del consejo, la selección de consejeros, que siempre suele tener además cierta oposición por parte de proxies y también de inversores, en este caso de los proxy advisors que conocéis bien, no de los proxy solicitors obviamente. Y en segundo lugar estaría pues la aprobación de las cuentas anuales y otros documentos legales que hay que llevar a la junta y en tercer lugar sí que estarían el informe de remuneraciones, políticas de remuneraciones y algún otro tema que pueda estar relacionado con remuneraciones, que es menos habitual ver, pero de vez en cuando siempre cae. Eso es hablando en términos absolutos. La realidad es que cuando hablamos de los temas más candentes, remuneraciones siempre está ahí. Podríamos decir que es el tema más relevante si lo vemos desde un punto de vista de controversia entre inversores y proxy advisors, y tiene todo el sentido, ¿no? Yo, si fuese un inversor institucional en este caso, siempre querría ver que aquellos que están gestionando mi participada o aquella empresa en la que yo tenga un porcentaje X se vean recompensados de una manera que yo considere justa o acorde o en línea con lo que yo también estoy recibiendo de esa inversión. Yo creo que esto todos lo podemos entender, cada uno en mayor o menor medida. Si es inversor minorista también pues querrá ver que mientras tú tengas una rentabilidad X, haya un cierto alineamiento entre esa rentabilidad y lo que están recibiendo pues esos gestores, ¿no? Y en este sentido se nota también que el apoyo de los inversores a este tipo de propuestas en 2021 ha sido de media de un 85%, que depende de quién nos esté escuchando, podría pensar que es alto, pero la realidad es que no lo es. Incluso ha habido alguna
algún informe de remuneraciones que no ha salido adelante, que no ha sido aprobado en junta, lo cual es un tema que no es tan habitual ver en las juntas generales de accionistas españolas, y hay que estar muy, muy atento, muy al loro de lo que pueda pasar. Y bueno, pues ese 85% es un número incluso peor, digamos, o más bajo de esa media que podemos encontrar en 2020, ¿no? O sea que en este sentido ha habido más pushback por parte de los inversores en la aprobación de estos informes de remuneraciones, y si lo vemos desde el punto de vista de los proxy advisors y del principal, que bueno, hay dos muy grandes, como ya sabéis, que son ISS y Glass Lewis, pero ISS podría estar a lo mejor en nivel de influencia un poco por encima. Emitió, creo que fueron 15 recomendaciones en contra del informe de propuestas de remuneración en las juntas del IBEX 35. Eso en porcentaje es muy alto. Es muy alto, ¿no? Entonces, muchas veces estas recomendaciones en contra no van o pueden ser recomendaciones en contra por motivos muy diversos, ¿no? Desde un tema de transparencia, que considere el proxy que no hay la suficiente información en ese informe de remuneraciones como para ellos poder decir o para ellos poder recomendar a favor del voto de ese informe. Otras veces es un tema del quantum, de lo que reciben efectivamente los inversores, un tema de que las métricas o los objetivos no están lo suficientemente desarrollados o no han sido publicados. Bueno, pueden ser muy diversos. En cuanto al otro tema que nos ocupaba y que tú comentabas del clima, en 2021 no diría que fue un tema muy relevante. O sea, sí que hubo cuatro. El mercado español quizás no fue relevante en número. Eso es. Pero sí en cómo se votaron las propuestas Ion Climate, en este caso, que sí que comparadas con las que hubo a nivel global, por el peso un poco que tiene el mercado español, entendimos, no sé si lo veis así, que aquí fue especialmente activo este tema. No es que sucediera en todas las empresas, pero sí que fue significativo que hubiera empresas como Iberdrola, como Ferrovial, AENA, ya había empezado y fue la promotora aquí. Gestamp también votó un informe de este tipo, en el que ya te planteaba pues, una hoja de ruta que tenías que votar, y que ahora hemos visto en la COP además que pues hay una intencionalidad, y una vez empiezas a votar esto ya no puedes parar de votar. Eso es una marcha atrás, eso es un camino hacia adelante. Y no sé si de cara al año que viene veremos más, porque hay algunas empresas también en las que hemos visto posicionamientos de accionistas climáticos que quizás sean las siguientes en que hagan un tipo de oferta, o sea, tengan que presentar a la Junta. Repsol ya ha anunciado que va a presentarlo, por ejemplo. Tienes mucha razón. AENA efectivamente fue la pionera. AENA, si no recuerdo mal, no lo hizo de motu propio, sino que se encontró con, una vez convocada la Junta, con una petición de un accionista que le pedía que efectivamente llevase un par de propuestas a la Junta, y se llevaron, y a partir de ahí yo creo que ya sí de manera voluntaria empezó a incorporarlo dentro de su Junta. Y en el último año, pues como tú bien decías, yo creo que dentro del IBEX 35 fueron 3 las empresas que presentaron este tipo de propuestas. Fueron 4 propuestas en total, divididas o repartidas entre 3 de esos emisores. Y hay que añadirle a Gestamp, que no estando dentro del IBEX 35 también llevó a Junta ese plan. De cara a saber si en 2022 va a haber más. Hombre, la tendencia, desde luego, desde nuestro punto de vista, aunque no lo podamos decir con certeza, es nosotros creemos que poco a poco se va a introducir este tipo de temas. Y sobre todo en empresas como tú comentabas, Repsol, que nos decías que efectivamente ya ha dicho que lo va a llevar, pues tiene mucho sentido por el sector en el que opera, porque es muy intensivo en la emisión de gases de efecto invernadero, de CO2 a la atmósfera, etc. Y yo creo que además tanto las agencias de rating ESG como los proxy advisors van un poco, y los inversores también, ¿no? Pero van dirigiendo lógicamente en empresas donde la estructura accionarial pues a lo mejor tiene un free float como el que puede tener Repsol, que es muy grande, no es una compañía controlada,
pues lógicamente va dirigiendo o va marcando un poco cuál es la hoja de ruta dentro de las juntas generales de accionistas. ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué me están pidiendo? ¿No? Y en este sentido los proxies y particularmente ISS, que es quien a lo mejor se ha mojado un poco más en temas relacionados con el clima, pues ya están diciendo que a todas esas empresas que sean muy intensivas en la emisión de gases de efecto invernadero, que van a tener que llevar o que ellos entienden que tienen que llevar su plan estratégico en materia de sostenibilidad a la Junta para que sea aprobado, ¿no? Entonces, en esta línea, si no es este año, seguro que en el próximo lustro vamos a ver muchas más acciones en este sentido. Además, lógicamente, la regulación va evolucionando al mismo paso que siempre van por delante, yo creo, el mercado que la regulación. Pero la regulación llega en un momento en que también dará pasos en este sentido y hará, si no exigencias, seguro que ciertas recomendaciones en qué hay que hacer en esta materia, en cómo hay que llevarlo, en qué debemos esperar, ¿no? Y por ser un poco más concreto, en 2022 vamos a ver un salto muy grande en el número absoluto de propuestas que vamos a ver relacionadas con el clima. Bueno, tengo mis dudas de que vaya a ser un porcentaje, de que se vaya a disparar el número de propuestas, pero yo sí que espero que haya alguna más y como tú dices, esto es un viaje de no retorno. Una vez que lo empiezas, está para quedarse, como tantas otras cosas que se han ido incorporando a las juntas. Si no me equivoco, y esa es un poco la primera, ¿no? La propuesta para el año que viene un poco enfocada a toda la lista de compañías objetivo de Climate Action 100+, con lo cual de alguna forma los proxy se están acercando también a los capitales, a la presión que está haciendo el inversor institucional a nivel global a la hora de voto. Y hay otra temática también que estamos empezando a ver, que son las temáticas sociales. Y que es cierto que, claro, hay particularidades en los mercados. En España es difícil poder introducir una propuesta de voto porque tienes que tener un mínimo normalmente del capital del 3% para poder hacerlo. No es así. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más flexible y estamos viendo allí una actividad bastante activa en temas de activismo también y empezamos a ver temas sociales. Hablabas evidentemente de los retos que tienen las compañías y uno también es esos criterios. Estamos en Europa desarrollando ahora la taxonomía social. Yo no sé si también poco a poco veremos este tipo de propuestas o si de alguna forma los proxy lo piden, tendrían esta intención y si las empresas, que al final son con las que vosotros trabajáis, también se están preocupando por este tipo de temáticas. Pues mira, yo en el corto plazo en las juntas no lo veo. Creo que todavía hay mucho que desarrollar en materia de clima, que es lo que desde hace años pues ya se viene hablando y yo creo que todavía hay mucho desarrollo en ese campo y ya no lo veo como una propuesta o como un punto de la agenda por separado dentro de las juntas todavía. No digo que no vaya a llegar, efectivamente. Lo que sí veo, las empresas, nuestros clientes, los emisores en general, han hecho grandísimos esfuerzos en muchas materias relacionadas con la información no financiera, gobierno corporativo, sostenibilidad, etcétera. Lo siguen haciendo. Esto es un día a día, es una evolución continua, ¿no? Y en este sentido sí están, yo creo, muchas de las empresas con las que trabajamos muy concienciadas de la importancia de esa S dentro de los aspectos y de los criterios ESG. ¿Cómo lo estamos viendo? Pues en muchos casos como las métricas por las que se mide al consejo, que en algunas ocasiones me comentabas antes que habláis mucho en este foro de remuneraciones, pues en la política de retribuciones habitualmente lo que se está pidiendo es que no solo se mide al consejo por métricas financieras, sino por métricas no financieras, y en esas métricas no financieras más relacionadas con el ESG, algunas veces tendrían un aspecto o un peso muy importante los temas sociales. Pueden ser de diverso tipo, ¿no? Y no siempre todos los inversores están de acuerdo en que se mida el consejo por eso, porque aquí también hay que ver que cuando hablamos de inversores en general, esto es un totum revolutum, no todo el mundo pide lo mismo, no todos los inversores siguen los mismos estándares internacionales en materia de sostenibilidad, no todos leen ni todos están influenciados por las mismas agencias de rating. O sea,
el hablar con BlackRock y el hablar con Amundi en materia de sostenibilidad no necesariamente tiene que ser lo mismo o muy probablemente no estén pidiendo lo mismo. Sí que habrá una línea común que será pues una mejora en materia de sostenibilidad, de transparencia, etcétera, pero los aspectos más concretos pueden variar mucho, ¿no? Entonces, así como resumen, yo diría que las juntas no lo vamos a ver todavía y a lo mejor nos vemos aquí dentro de unos meses o dentro de unos años y me lo recuerdas y me callas la boca, pero sí que lo veo de puertas para dentro de las empresas y dentro de las discusiones del Consejo sabemos y estamos convencidos de que se está hablando continuamente de, oye, cómo es la interacción con las comunidades en las que se opera. Sobre todo, pues aquí en España puede ser un aspecto, no diría menor o menos relevante, pero sí es verdad que si estás operando a nivel internacional en otros países donde pues no tienes la suerte a lo mejor de tener el nivel de vida que de media tenemos en España, pues esa interacción con las comunidades es muy importante y todos los aspectos sociales de gestión son tremendamente importantes. Hablabas al principio, voy a volver un poco atrás, de que al final en número las propuestas o quizás los votos que se ven más negativos son en temas de gobierno corporativo. Al final la gobernanza sigue siendo la reina en temas también de rechazo en proxy o en temas de votaciones en junta. Hablabas también de la tasa del 85%. En muchos datos se considera, por ahora, que también ahora te preguntaré, que cuando una propuesta tiene un rechazo de más del 10% del capital, es muy alto. Hemos visto muchos consejeros del IBEX superar esta temporada esos niveles. Y sin entrar en casos particulares, porque sí, hay muchas razones por las que se pueden producir, entre ellas pues, si hay o no hay suficiente o no independencia, la separación del rol del presidente y el consejero delegado, lo hemos visto en algunos casos. Cuando vas en los votos contra los directores en temas que indirectamente se ven salpicados por una política de retribuciones que también está rechazada, es un voto de castigo. Uh-huh. Lo están interiorizando las empresas españolas, es decir, son sensibles a este rechazo o todavía, como al final en dato porcentual parece que hay mucho apoyo, si le das la vuelta al porcentaje, no, te apoya el 85%, es muy alto. Si todavía están tomándoselo con calma en estos, digamos, puntos y además que son unas advertencias serias, más, y ahora si te parece lo hablamos también, como todavía con todas las políticas de voto que ahora se incrementarán entre las gestoras españolas también por la visibilización de esos votos, están transformándolos, están apuntándolo y ves que de cara a las próximas renovaciones de consejos, todos los años se votan nuevos consejeros, se reeligen, se está siendo sensible. Bueno, veo que me quieres poner en un aprieto, pero bueno, no, sí, fuera bromas. Yo creo que en general sí lo son. Y aquí es verdad que habrá que hacer una diferencia entre aquellas empresas con un free float muy alto y aquellas empresas que son controladas. Lógicamente, las empresas que tienen un accionista de control o un grupo de accionistas que de alguna manera se sientan en el consejo y toman las decisiones y con sus votos son capaces de sacar la mayoría de sacar las propuestas que van a la Junta adelante, pues no querría decir que son menos sensibles, pero sí que notan menos la presión del mercado, lógicamente, ¿no? Al final todos entendemos que si tú tienes en cuenta más o menos cuál es tu quórum medio de los últimos años, sabes cuál es el porcentaje que controlas y con eso sabes que puedes de alguna manera maniobrar para tomar según qué decisiones que no necesariamente están gustando al resto de accionistas o al mercado porque superan ese umbral del 10% que tú comentabas, pues te puedes permitir ciertas licencias que otras compañías con un free float mucho muy alto no se pueden permitir. Creo que puede tener sentido. O sea, lógicamente nuestra labor como asesores de estas compañías y de estos consejos de administración es siempre insistirles en que efectivamente ellos a lo mejor ahora no están sintiendo a nadie pisándoles o esa presión del mercado, ese escrutinio no lo sienten de una manera tan fuerte. Pero pero desde luego no se pueden relajar y tienen que entender que el buen gobierno corporativo no exige solo que se atienda a las necesidades de aquellos accionistas que puedan ser mayoritarios, sino también de todos aquellos institucionales y no institucionales o retail
que tienen una posición muy minoritaria, ¿no? Entonces, yo creo que sí son sensibles, y si pasamos a aquellas que no están controladas, son tremendamente sensibles y notamos su preocupación. O sea, y en este sentido, yo creo que la prevención, al igual que la medicina, es clave. Y quiero poner un poco en valor el papel que agentes como nosotros o asesores como nosotros hacemos, porque es verdad que una vez convocada la junta, nosotros podemos ayudar a hacer llegar el mensaje que la compañía quiere transmitir o que quiere trasladar. Pero si nosotros empezamos una labor de preparación mucho antes y somos capaces o nos permiten las compañías poder decirles, oye, pues esto que quieres llevar a la junta puede ser problemático, o bien desde el punto de los proxy advisors, que si es problemático desde el punto de los proxy advisors, muy probablemente tenga un reflejo en la junta. Casi seguro, diría, ¿no? Debido al nivel de influencia que tienen. Entonces, el poder trabajar con ellos con anterioridad a la convocatoria y poder ver, oye, pues has tenido un problema el año pasado porque un porcentaje muy alto ha votado en contra, o bien de unos consejeros, o del plan de remuneraciones, o del informe de remuneraciones. Hay que hacer algo, porque el proxy advisor en este año te va a preguntar el por qué y qué has hecho para poder mejorar ese porcentaje de aprobación que tuviste el año pasado. Y esas preguntas, cuando pasan de un año a otro, bueno, se pueden salvar, pero cuando se convierten en una pregunta habitual por parte de proxy advisors e inversores y se convierten en algo perenne entre las conversaciones entre las empresas y sus stakeholders, se puede convertir en un problema, y el no tomar medidas en ese sentido, puede tener consecuencias que la compañía desde luego no desea, como que un buen día se encuentre con que uno de sus consejeros, ya no digamos si es el presidente o un consejero ejecutivo, pues tenga un rechazo muy alto, como lo hemos visto en años anteriores. Esto no es algo que nos pille muy lejos. O sea, es verdad que este año los consejeros han salido, sí, hemos visto algún consejero con desaprobación por parte de un 20%, de un 18%, de un 20 y pico, pero en otros años hemos estado hablando de 40 y pico y de estar a punto de pasar no salir por los pelos. Y eso son palabras mayores, ¿eh? Cuando te encuentras con una situación de esas y ves que de repente te llevas una sorpresa, bueno, hay muchas decisiones que tomar, con lo cual yo sí veo sensibilidad en ese sentido, pero bueno, insisto en que hay que hacer esa división entre aquellas empresas controladas y no controladas. Dos cosas. Ayudaría, no es tampoco hablando un poco de que los medios también siguieran más de cerca. Por ejemplo, hemos tenido esos rechazos altos que han existido en juntas del pasado, quizás no se ha hablado mucho de ellos, ¿no? Han pasado un poco inadvertidos, eso ayuda. Y luego también hablabas de la normativa. Tenemos novedades también normativas en España. Uh-huh. Una es que las propias gestoras españolas van a tener que empezar a publicar cómo votan y sus políticas de voto. Hasta ahora no estaban obligadas. Eso también puede ser un acicate para que haya más sensibilidad también desde a nivel corporativo. Te estoy hablando no de las que ya me comentas que lo tienen, porque su free float está son grandes y tienen muchos inversores internacionales, sino justo de las que están más apoyadas por inversores nacionales, que claro, también van a tener que plantearse ser más activos en en la política de voto, por ejemplo, porque ellos mismos tienen que dar esa información y se tiene que conocer. Hombre, pues yo creo que va a ayudar. Indudablemente, ¿no? Hablábamos al principio de inversores institucionales extranjeros, y yo creo que en este sentido pues los anglosajones, franceses, alemanes han dado pasos, han dado muchos más pasos de los que hemos dado en España en este sentido, en el Stewardship Codes, en esa labor de engagement que tienen. Eso, de hecho, nosotros organizamos muchos roadshows de gobierno corporativo en materia de ESG. Y normalmente los inversores con los que hablamos son inversores extranjeros, bien porque son los que más importancia pueden tener dentro del accionariado de la compañía con la que estamos trabajando, pero también porque son los más proclives a prestarse a tener ese tipo de interacciones, y no a prestarse, sino que tienen interés por saber qué se está haciendo, interés por dejarle saber a la compañía o hacerle notar a la compañía cuáles son sus inquietudes en materia de ESG, de gobierno corporativo, etcétera, ¿no? En España, pues yo creo que se están dando pasos en este momento a nivel regulatorio, pues con la transposición de la directiva europea y la ley que salió de un año, yo creo ya, ¿no? Yo creo que se aprobó en primavera de este año. Vale, pero bueno, llevamos con el proyecto de ley. Mucho tiempo, sí. Nos ha costado mucho la transposición. Esa es la historia. Nos ha costado.
Y yo creo que va a ayudar. También creo que en 2022 no sé hasta qué punto vamos a ver toda esa transparencia por parte de las gestoras españolas, porque, bueno, lo primero, había muchas gestoras o hay muchas gestoras españolas que a día de hoy no votan todas las posiciones que tienen, ¿no? Y ellos tienen ciertos umbrales marcados que suelen respetar, en los que si no tienen un porcentaje X del capital de la compañía en cuestión, pues ni siquiera acceden a la votación, o si no hay una prima, lógicamente, por asistir. Bueno, pues primero se tiene que conseguir que vayan a votar y que cuando vayan a votar luego hagan un informe de en qué sentido han votado, de cuáles han sido sus interacciones con la compañía, bueno, unas cosas o ciertas cosas que ya se estaban demandando o que ya venían haciendo inversores institucionales extranjeros. Nosotros estamos teniendo bastantes conversaciones con gestoras españolas de todos los tamaños. Para algunas gestoras grandes esto es un inconveniente, pero no es un problema. Quiero decir, ellos pueden tener a lo mejor los recursos para poder hacer este tipo de trabajo. Recursos, hablamos de tiempo, hablamos de dinero, hablamos de personas, sí, de equipo, pero hay otras gestoras muy pequeñas para las que esto va a resultar un verdadero problema, ¿no? Y en este sentido la CNMV también está ahora mismo trabajando en una especie de código de recomendaciones para las gestoras, a las y la intención de la CNMV es que las gestoras se puedan adherir o no a este código, pero si te adhieres, lo tengas que respetar, ¿no? Entonces, en este sentido, sería importante que se contase también con la opinión de las gestoras, porque todos sabemos que los cambios son difíciles y cuando vienen impuestos por la regulación, pues encima no suelen gustar, ¿no? Pero si encima cuestan dinero, cuestan tiempo y cuestan recursos, para muchos deja de ser una piedra en el zapato para ser un verdadero problema. Entonces, la teoría o lo ideal es que realmente lleguemos a ese punto donde todas las gestoras españolas pues abran un poco su manera de funcionar y cómo hacen las cosas y sepan, o las emisores puedan saber a qué se tienen que atener con esas gestoras, ¿no? Un poco lo que pasa con los institucionales extranjeros. Pero la realidad es que en 2022 no sé hasta qué punto vamos a ver el efecto o cómo se va a plasmar todo eso para algunas de las gestoras de nuestro país. Pues entonces ya apúntate que para el año que viene, más o menos en esta temporada, tenemos que volver a vernos y ver si en 2023 Encantado. Lo veremos, porque es verdad que igual que la introducción de temas climáticos es una rueda que está andando y que probablemente indudablemente vaya más. Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros hoy aquí. Pues muchísimas gracias a ti, todo lo contrario, cuando queráis, y feliz de acompañaros cuando tengáis a bien. O sea, no nos digas eso, que los periodistas somos, ¿sabes?, siempre un poquito abusones. Y a usted, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros en este nuevo capítulo de Social Money. Le espero en el siguiente. Que tenga un feliz día, madrugada. No sé a qué hora nos escucha. Hasta pronto.